Amados hermanos y amigos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos en el amor del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a la lectura de la palabra del Señor. Filipenses, hermanos, Filipenses. En el capítulo 2, por favor. Filipenses, en el capítulo 2. Voy a rogarle que me acompañen a leer 11 versículos, los primeros 11 versículos. No tendremos ocasión de trabajarlos completamente, pero me permito dejarle la información para que usted la examine, ¿no? En qué campo, en qué contexto es que el apóstol va a terminar haciéndonos un llamamiento que queremos examinar hoy día. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1, leo en el nombre del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén al Señor. Gracias al Señor. Pido perdón, hermanos, pero en estos días la garganta, que está, gracias al Señor, constantemente expuesta, constantemente hablando, enseñando, predicando, los cambios de temperatura nos afectan un poquito. Ruego me perdonen, pero entendemos que una pequeña debilidad no debe impedirnos seguir compartiendo la palabra del Señor. Gracias por la comprensión. En esta porción de la carta de Pablo a los Filipenses hay un llamado muy interesante, amados hermanos, en que el apóstol lo hizo también cuando escribió la carta a los Efesios. Si usted quiere acompañarme 2 hojitas hacia su lado izquierdo, Efesios capítulo 4, el apóstol escribe a los Efesios y en el capítulo 4 dice, en los primeros 3 versículos, yo pues dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿no? O del llamamiento con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un llamado aquí que dice que está ligado al llamamiento de Dios
Pero la forma de manifestarlo es con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29 puntualmente, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. O sea, claramente hay aquí una figura, hay un elemento de comparación, hay un elemento aquí de estímulo para avanzar en esto que tiene que ver con la humildad, con la mansedumbre, con la forma de vida que creemos agrada al Señor. Hemos leído los primeros 4 versículos también de este capítulo 2 de Filipenses, porque si usted observa lo que aquí está dicho, es que, bueno, habiendo diversas manifestaciones de la acción, de la presencia del Señor, eso es lo que dice. Si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, amor que solo proviene de Dios el Padre. Si alguna comunión del Espíritu, Espíritu que viene de Dios. Si algún afecto entrañable, ¿no? Como el afecto fraternal. Si alguna misericordia, esa es una cualidad de Dios que podría manifestarse, que debe manifestarse en nosotros. Pero Pablo dice, si algo de esto ya hay, verso 2, completad mi gozo. Permítanme disfrutar, dice, el estar muy contento, con mucho gozo, sabiendo, dice, que ustedes están sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Observe que lo que el apóstol está planteando es que si hay manifestaciones de la gracia de Dios, cosas tan hermosas como la consolación que se da en Cristo, como el consuelo de amor, como la comunión del Espíritu, como el afecto entrañable o la acción de misericordia, bueno, dice, si algo de esto ya está en ustedes, es como decir, falta un poquito todavía. Les ruego que completen mi gozo, y eso va a ocurrir cuando sientan lo mismo, cuando tengan el mismo amor, cuando estén unánimes sintiendo una misma cosa. Eso de sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, lo vamos a corroborar enseguida a partir del versículo 5. Pero en el versículo 3 va a exhortar diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Que el Señor nos ayude en eso, amados. Que el Señor nos ayude en eso. El apóstol había dicho en el capítulo 1 que hay otra gente que se habían levantado en el tiempo en que él predicaba. Dice, otros se han levantado precisamente a anunciar a Cristo, dice, por contención, no sinceramente. Ellos piensan añadir aflicción a mis prisiones, dice. Bueno, finalmente él dice, y a mí no me importa, dice, si algunos predican por amor u otros predican por contención, lo que importa es que Cristo sea predicado. O sea, claramente, la gente se equivoca cuando actúa de una manera creyendo que un obrero de Dios finalmente puede ser muy afectado. Pero el hecho es que falta allí sinceridad en el trabajo que se hace. Lo que el apóstol quiere respecto de la iglesia es que la iglesia se presente ante el Señor de la mejor manera. Entonces, ¿qué dice? Nada haga, nada, pero nada por contienda. Nada por ganarle al otro, nada por discutir, nada por tomar ventaja, nada por vanagloria, nada porque sea reconocido, nada porque se le dé un título, nada, hermanos, nada. Antes bien dice con humildad estimando cada uno a los otros como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien mirando
por lo de otros. Y allí entonces viene la gran exhortación y el gran modelo que presenta el apóstol en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Porque cuando dice en el versículo número 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánime, sintiendo una misma cosa, insiste en eso, que deben sentir lo mismo, que deben sentir una misma cosa. La pregunta es, bueno, pero yo debo sentir lo que el hermano quiere, o el hermano debe sentir lo que yo quiero, o juntos debemos sentir lo que quiere el otro. ¿De qué se trata? Es la pregunta. Y el apóstol entonces, bajo la acción del Espíritu, va a decir, aquí hay un solo sentir que agrada a Dios. Hay un solo sentir que el Señor recibe como ofrenda. Por eso que dice, haya pues en vosotros este sentir y no otro. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir de Cristo Jesús? En el versículo 3 que acabamos de leer, dice que nada se hace por contienda o vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los otros. Pues el sentir de Cristo Jesús, versículo 5, está expresado a partir del verso 6 cuando dice el cual, o sea, Jesucristo el Señor. Dice, siendo en forma de Dios. Ese fue el sentir. Esa fue la disposición del alma del Señor. Esa fue la decisión de ponerse bajo la cobertura, bajo la comisión del Padre, pero en una actitud que lo cambiaba, lo presentaba de modo absolutamente distinto a lo que él era en esencia. El cual dice, siendo en forma de Dios. Dice, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque claramente, él podría, aunque claro, el Padre había presentado una gran necesidad. Isaías capítulo 6 va a decir que hay consejo de Dios en los cielos y el Padre pregunta, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dice que oyó la voz y dijo, heme aquí. Envíame a mí. Hermanos, en una situación que no sorprendía a Jesucristo. Pudiera ser bueno ocupar 2 minutos en esto. Mire, un paralelo si me permite. Abraham al comienzo, la Escritura señala que él fue un hombre de fe, que agradó a Dios en la fe, porque Dios el Padre lo llama, le dice que salga de su tierra, de su parentela, que Dios lo va a llevar a una tierra que Dios conoce, el Señor conoce. No le está diciendo a dónde va a ir, no le está diciendo. ¿Y qué hace Abraham? Le cree a Dios. Y como además la palabra que Dios le da a Abraham es, y te bendeciré y estaré contigo y serás una gran nación y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Había toda una promesa tan grande, tan hermosa de que el Señor iba a estar con él. Entonces, claro, Abraham le creyó a Dios y no fue nomás donde el Señor le guió. Y claro, uno diría, y no tuvo temor, a lo mejor lo tuvo, pero confió en el Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia con Jesucristo? Que Abraham no sabía lo que iba a pasar para ella. Solo tenía la palabra de Dios, que el Señor iba a estar con él, iba a cubrir, a proteger, a bendecir. Creyó a esa palabra, pero no sabía lo que venía. Abraham nunca supo que 40 años después
el Señor lo iba a llamar cuando le había dado un solo hijo, que el Señor lo iba a llamar y le iba a decir, toma a tu hijo, llévalo al monte y sacrifícalo para mí. No sabía eso Abraham. No lo sabía. Yo no sé cuál hubiera sido la actitud de Abraham si el Señor le dice, mira, va a pasar esto, no tienes hijo, te va a costar tener, pero cuando lo tenga y ya el chico esté crecido y sea un jovencito, yo voy a pedir que lo mates para mí. No sé cuál hubiera sido la actitud de Abraham, no lo sé. Porque cuando toma la decisión de obedecer a Dios es confiando en la palabra de Dios, una palabra de amor, una palabra de misericordia, una palabra de cobertura permanente. Y dice amén a esa palabra y sale de su tierra y va a hacer lo que Dios le pide que haga. El caso de Jesucristo es distinto, hermanos. Él era Dios. Él era Dios. Él había, en esa relación indivisible con su Padre, Él había creado los cielos y la tierra. Él había hecho todo cuanto existe. Él estaba ya sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Él conocía los tiempos y las sazones, ¿cómo no? Entonces cuando el Padre dice, necesitamos que alguien descienda, baje a la tierra, se mezcle con los pecadores, se mezcle en la inmundicia de aquellos que están en pecado, el bendito Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él sabía lo que venía, hermanos. Él sabía que cambiaba su forma de vida. Nosotros nos admiramos cuando vemos aquí en la tierra un gobierno de cualquier tipo, una monarquía, los reyes o algún presidente que viven con mucho lujo y mucha servidumbre. Y decimos, mire cómo viven, está bien. Pero ¿sabe lo que es ser el Rey de reyes, Señor de señores, vivir en los cielos en plena gloria, rodeado de ángeles y arcángeles? Serafines que constantemente están diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¿Sabe lo que es eso? Imposible de imaginarlo siquiera. No, es que no tenemos capacidad para ver lo que eso significa, hermanos. Y lo terrible, perdón que lo diga de esta manera, lo terrible en cuanto a la experiencia del Señor es que Él, por su eternidad, por su santidad, por su omnisciencia, Él claramente cuando el Padre dice a quién enviaremos y quién irá por nosotros, Él observa los tiempos que vienen, Él observa los tiempos y sabe a qué cosas va a estar expuesto. ¿Sabe lo que va a significar vivir entre los pecadores? ¿Sabe lo que va a significar las permanentes tentaciones del maligno? ¿Sabe la cantidad de enemigos que van a haber en su contra? ¿Sabe que finalmente e injustamente va a ser llevado a la muerte? Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Todo aquello lo observa, todo aquello lo conoce el Señor. Por eso que el Espíritu habla por el apóstol y dice, mire, lo glorioso, pero también terrible en cuanto a lo que hay que vivir, pues hermanos. Dice el bendito Hijo de Dios, tuvo este sentir, es el punto, que siendo en forma de Dios, no se quedó en el hecho de ser igual a Dios, de ser Dios. Y decir, no, discúlpenme, hermano, ¿quién lo iba a obligar? Si él decía, ok, está bien, qué pena, tanto pecador que se muere allá, tanto pecador que va al infierno, qué pena, fueron desobedientes, lo siento, pero yo soy Dios y yo de aquí no me muevo. ¿Quién lo iba a obligar? ¿Quién lo iba a acusar de nada? ¿Qué cosa mala hubiera estado haciendo si él se mantenía en la condición de Dios que tenía, hermanos? Sin embargo, dice que dejó, aleluya, aleluya. Dice que no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
sino que se despojó, se desnudó, aceptó un cambio, hermanos. No sé, si uno tiene limitaciones económicas y por alguna razón, cambio de trabajo, se produce alguna herencia, algo, y uno cambia de un estado humilde, débil, a una posición poquito o bastante mejor. Bueno, ese cambio es difícil, hermanos. Hay que adecuarse al medio, a quienes les rodean, a la forma, a los compromisos sociales. No es fácil. Sí, pero dígame por favor, ¿cómo sería? Permita el Señor que nunca ocurra, pero ¿cómo sería si alguno de nosotros tuviera que dejar la casa que tiene, la familia que tiene, los hijos que tiene si los tiene, o si son jóvenes, dejar a los padres que tienen, la ropa que usa, la cama en la que se mete todos los días para descansar? Si tuviera que dejar todo eso e irse a vivir a la orilla de un río, por ejemplo, bajo un puente allí y sobre una cama con un par de cartones en el piso o alguna madera allí y cubierto con cosas menores. Sin embargo, si usted observa esta figura que estoy haciendo, que yo creo que sería terrible para nosotros, pero terrible, hermanos. Sin embargo, es solo un cambio externo. Es una cuestión solo de las comodidades de la cosa externa, lo de afuera. En el caso del bendito Hijo de Dios, dice la Escritura que su cambio no fue una cosa meramente externa. Dice en el versículo 7 que se despojó a sí mismo y tomó otra forma. Él era Dios, hermano, Él era Dios. Y aunque era Dios, tomó forma de siervo, forma de esclavo. No sé si le parece la enorme humillación a que se autodestinó como respuesta a un requerimiento del Padre, en plena obediencia, claro. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. De siervo por mano de esclavo. Y usted recordará que antes de ser llevado a la cruz fue golpeado más que como se golpeaba a un esclavo. Fue abofeteado, cosa que habitualmente no se hacía. Le arrancaron las barbas sin ningún apoyo. A tirones le rompieron el rostro retirándole las barbas. Le pusieron esa cosa de la corona de espinas, hermanos, cosa que no se hacía con los esclavos. A los esclavos había que darle un cuidado porque le importaba que siguieran produciendo. A él lo trataron peor que a un esclavo. De hecho, dice que tomó la forma de esclavo y siendo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, dice. Aceptó una humillación tan alta. Aceptó una humillación tan extrema que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo ha dicho recientemente al comenzar el capítulo 2, en el versículo 2, hermanos, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes y sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que había que sentir? ¿Qué era sentir lo mismo? ¿Qué era tener el mismo amor? Bueno, el modelo de Jesucristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Esa es nuestra meta. Aprender el modelo de Jesucristo el Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Conocemos el texto, lo hemos conversado algunas veces. Y yo creo que cada vez que lo repasamos nos da gozo. Porque el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo uno no va a querer tener la imagen y la semejanza del Dios de los cielos? ¿Cómo no, hermano? ¡Oh, aleluya, qué hermoso! ¡Qué lindo saber que Dios quiso eso para nosotros!
Sí, pero el problema es que el pecado rompe ese proyecto primero del Padre, lo rompe. Y de allí en adelante todo hombre es pecador, la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es que hoy día estamos frente a Dios? ¿Cómo que hoy día estamos llamándole Padre al bendito Dios de los cielos? Simplemente porque viene Jesucristo. Aleluya. Viene Jesucristo y establece un modelo, establece un sentir que agrada al Padre. Él actúa de tal manera que lo que hace el Padre lo recibe como ofrenda. Pero eso significa que al actuar Él de esa manera establece un camino. Establece una forma de vida para que nosotros busquemos la manera de agradar también al Padre. ¿Y cuál es el camino? Bueno, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Padre, decirle amén al Padre, estar dispuesto a hacer cambios en su vida de tal manera que, habiéndose despojado de su condición anterior, acepta la más absoluta y total humillación, disponiéndose en obediencia como esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo va a decir, entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros hemos compartido muchas veces, Hebreos capítulo 12, versos 2. Respecto de la carrera que tenemos que recorrer, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces uno dice, bueno, hay que poner los ojos en Jesús porque Él tenía el gozo y finalmente por el gozo puesto delante de Él subió a los cielos y se sentó con el Padre. ¡Gloria a Dios! Hay que seguir mirando al Señor. Sí, pero nos saltamos una frasecita entre medio. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Eso lo sufrió y Él menospreció el oprobio. No le dio gran valor al sufrimiento, al dolor, al oprobio, a la bofetada, a los golpes, a la corona de espinas. Todo aquello, por causa del gozo que venía de reencontrarse con el Padre, le dio menor valor a estas cosas. Pero no es que no las haya vivido, pues hermano. Y no es que podamos evitar esa parte del camino que Jesucristo hizo. No se puede evitar. No se debe evitar. El llamado del apóstol es, hay en vosotros este sentir, que si usted lo reconoce es un sentir de absoluta humillación, de absoluta humildad, pero de absoluto amor también. Porque lo que hace no lo hace por causa suya, sino en obediencia al Padre para salvar, en amor por aquellos que estábamos perdidos. Amados hermanos, hoy tenemos una gran oportunidad, hay un gran llamamiento de parte del Espíritu del Señor a nosotros. Hoy tenemos el llamamiento a que se produzca un sentir en nosotros como iglesia del Señor. La iglesia del Señor no puede tener, la iglesia como cuerpo, no puede tener un sentir distinto del que tiene la cabeza, que es Cristo el Señor. No debe ser que la iglesia tenga un sentir y el cuerpo tenga otro sentir. Esa dicotomía no existe en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que el sentir sea uno solo. Y el sentir de Cristo es darse por amor, es entregarse por amor, es bajar, disminuir, humillarse hasta la muerte, en obediencia hasta la muerte. Y una muerte terrible, horrorosa, pero lo hizo por amor. Él entendía que de esa manera agradaba a Dios, el Padre. Permítanme exhortarles, ¿por qué no empezamos a vivir en amor? ¿Por qué no empezamos a vivir en humildad? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y nos ofrendamos a Dios? Si alguien tiene algo que le parece muy valioso, algún título, algún grado, alguna riqueza, algunas posesiones, si tiene algo que le parece muy, muy precioso, haya pues en usted también como en mí ese sentir que ya hubo en Cristo Jesús.
Despojémonos de aquellas cosas que en el caso nuestro son temporales, y vivamos el sentir de Cristo, un sentir de amor, un sentir de humillación o de humildad y un sentir de obediencia. Eso agradará a Dios, nuestro Padre. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.